¡Joder, hijos de puta! ¡Estáis locos! Hola, capullo. Debes de llevar una vida muy ajetreada. Ha sido difícil localizarte. No, Héctor, espera. Tengo tu dinero, lo tengo, joder. Mi padre murió esta semana, por eso no he podido ir a verte. Colega, es la tercera vez que tu padre muere este año. Tu madre debe ser muy golfa si tienes tantos padres. Espero que tengas la pasta, hijo puta, pues si no te voy a arrancar la cabeza. La tengo, joder, la tengo. Mira, pedazo de mierda. No voy a perder ni un segundo más de mi valioso tiempo contigo. Si estafas a Héctor, estafas a mí. De modo que si estafas a uno de nuestros afiliados, estafas a los jinetes. ¿Me entiendes? Joder, claro que lo entiendo. Dame un par de días, tendréis el dinero, lo juro. Pero no decías que ya la tenías, hijo de perra. ¡Oh, joder! ¡Ahora no! ¡Oh, joder! ¡Para! ¿Qué hago yo ahora contigo? He captado el mensaje, Draco. Te doy mi palabra, no tienes que hacer nada. Voy a pagarte, lo juro. Deberíamos cortarle un dedo. Por cada día que pase, sin pagar, un nuevo corte, y así hasta que tenga que hablar con los pies. No, joder, puedo pagaros, lo juro. Voy a darte 2 días para que vayas a ver a Héctor con toda la pasta. De lo contrario, me trae a volver a encontrarte y empezaremos con el plan de mi amigo. No tendrás que hacerlo, Draco, palabra, te lo juro. 2 días, Víctor. 2 días. Hasta luego, capullo. Un placer hacer negocios contigo, como siempre. Bien, bien. Ya estoy cansada de todo esto. Se está alargando demasiado. Pero bien. Bueno, esa es la razón por la que trajeron a la Gran Gloria de Madrid y modificaron todo el dispositivo, ¿no? Ay, la Gran Gloria. Pero ha recopilado muchísima información con la infiltración, ¿no? Sí, pero tengo ganas de terminar. Tenemos información más que de sobra. Los jefes siempre quieren más y más. Bueno, mujer, Draco y esos choros, los que llaman jinetes, están al borde del abismo. No tienes por qué preocuparte. Pero ya son muchas cosas, Jaime. Esa gente yo los conocía. Yo formaba parte de eso. Por eso estoy aquí. Ya todo el mundo lo comenta. Pero ahora eres de los nuestros, ¿no? No tienes por qué preocuparte. Estás haciendo lo correcto. Venga, vamos, te invito a un café, ¿vale? Sí, de acuerdo. Creo que me merezco un descanso. Perdona, Draco, tío, por llegar tarde. Si no pensaba que me fuese a llamar hoy. Es que Adriana está salvaje conmigo, macho. Llevo una tarde de perros todo el puto día al teléfono. Adriana, tarde de perros... Procura perder el culo cuando te llame, anda. Hay cosas en juego más importantes que tu novia. Perdona, jefe. ¿Qué pasa? Tenemos problemas, y de los grandes. Algunos temas nos han complicado. ¿Qué temas? ¿Sabes quién es Francis, el ganadero? Ni idea. ¿Un ganadero? Sí, más o menos, pero sustituyendo las vacas por cajones de coca que trae de Europa, entrado por Galicia. Entiendo, un pez gordo, ¿no? De los más gordos que puedes encontrar. Ángel me lo presentó hace años. Desde entonces hacemos negocios juntos, tenemos buena relación. ¿Y por qué le llaman el ganadero? Pues porque su padre sí es ganadero, tiene muchas fincas en la comarca y cuando le fallas, Francis te lleva a una de sus granjas a ver a los cerdos. Ya te dije que esto pasaría, hijo de puta. Hazlo. Termínalo. Tras un bonito paseo por las fincas y otro por las pocitas, nadie vuelve a verte nunca. ¿Sabes de lo que hablo? Bueno, pero dices que dirás bien con él, ¿verdad? En este mundillo no importa cómo te lleves con la gente, sino qué esperan de ti y si puedes cumplir con sus expectativas. ¿Qué ha pasado? Deberías saber algo. Ha pasado que Cerbero no cultiva tan rápido como para suplir toda la demanda que tenemos. Entonces le ofrecía a Francis tener un cargamento de este Finisterre.
Es lo más arriesgado, pero lo más rápido. Y a cambio nos quedaríamos con un lote de unos 50.000 pavos, más o menos. ¿Y eso cuándo vas a hacerlo? Ya lo hice. Envié a 2 de nuestros chicos. La recepción era el viernes. Nos hemos caído con todo el equipo. Interceptado en autovía Portugal cargamento de cocaína por la Guardia Civil. 2 detenidos. Sí. La fortuna nos muestra su mejor cara. ¿Qué cojones vamos a hacer? Ir a ver a Francis. Ahora. Acabo de hablar con él por teléfono. Nos espera. ¿Algún problema? Sí. ¿Y qué cojones quiere decir esto, Draco? ¿Eh? ¿Qué coño pasa? Aquí habla de un cargamento de coca, colega. ¿Qué mierda pasa aquí? Nosotros solo trabajamos con María. Tranquilízate, ¿vale? ¿Tú crees que todo nuestro negocio se mantiene vendiendo las flores de Cerbero? Aquí o diversificas o no ganas una puta mierda. ¿Tú sabes en cuántos kilos se habría convertido toda esa nieve con el corte que le hace Cerbero? No me agobies, campeón. Que no te agobies. Esto no es lo que hablamos, Draco, ¿eh? Y encima, el Cerbero adulterando toda la mierda. Esto es increíble. Pero que eso mata gente. Que podemos estar años en la cárcel, hombre. Que yo tengo una vida, hombre, que mantener. No puedo, yo esto no lo apruebo, ¿eh? Esto no es lo que hablamos, tío. Esto no es lo que hablamos. ¿Que no pruebas qué? No se te olvide que si vives como vives es gracias a mi gestión. Que no se te olvide que esto es un trabajo. Aquí no puedes decidir en qué participas y en qué no. Sí, vaya, qué interesante. Así que yo no elijo y tú sí, ¿no? Que si tu perrito es faldero como el pinche con el metralla de los huevos. Olvídate. Yo por ahí no paso, macho. Me cago en Dios. Tu trabajo es lo que yo te diga y tú te callas la puta boca. Que si eres alguien en esta ciudad es gracias a mí. Así que no me toques los cojones, Guillermo. ¿Qué me quiere decir? ¿Que si yo no estoy a tu lado soy un don nadie? ¿Eh? ¿Eso es lo que estás diciendo? Mira, machote. Cuando Ángel y yo empezábamos en esto tampoco éramos nadie. Y tuvimos que lidiar con gente muy jodida para llegar donde llegamos. Yo no necesito a mi lado conciencias comprometidas ni consejos morales. Draco, que yo no soy Ángel, joder. Que siempre me estás rayando la puta cabeza con tu amigo Ángel. Y soy yo el que está aquí aguantando tus putas idas de olla, ¿me entiendes? Que yo no vivo para esta mierda. Pero vamos a ver. ¿A dónde te crees que vas a ir? Mira, pues ya que sacas el tema, te puedo decir que estoy hasta la polla de toda tu gente. Todo lleno de serpientes, unos interesados, unas busconas, todo a tu alrededor. Gentuza, son gentuza, Draco. Te la van a meter doblada, tío. Y es que yo no quiero eso para mí. Ah, entiendo. Los días de cobro pones la manita como todos los demás, pero el resto de los días somos muy malos. Entonces, ya no te gusta el negocio y queremos irnos corriendo las falditas de Adriana, ¿no? Deberías vigilar tu espalda, Draco, que tengo el presentimiento de que te la van a liar. Yo últimamente las miradas que cheo yo por ahí no me gustan nada, Draco. Bueno, ya está bien, cojones. Venga, pírate a tu puta casa que no quiero saber nada de ti. A Yolanda a tu novia entre las tetas. Ella haré yo lo que tenga que hacer, porque si no hoy, tú y yo acabamos muy mal. Pues que te den, colega. Te pido. No quiero ver tu puta cara hasta que yo te llame. Hasta que yo te llame, ¿entendido? Por mí encantado, jefe. Draco, pero qué bueno verte, amigo. ¿Qué te trae por aquí? Supongo que estarás al tanto de las noticias. La verdad es que no. Yo pago a gente para que me tenga informado. Prefiero emplear mi tiempo en otras cosas, como por ejemplo, follar, ¿no crees? El telediarios de pobres. De acuerdo. Hemos perdido el cargamento, Francis. La Guardia Civil lo pilló cerca de Portugal. Han detenido a todos mis chicos. Es lo que hay. Eso ya lo sé, joder. Yo ya supe de ese control 3 horas antes, y eso me permitió poder meter otro camión con mucha más mierda por el norte. ¿Lo supiste 3 horas antes? Claro, joder. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo he levantado mi imperio de ponerle la farlopa en bandeja a los putos picoletos? ¡A Draco, por favor! Pero, entonces, invertí mucha pasta en esa transacción. ¿Que por qué no te avisé? Yo tenía mi propio plan. Decidí dejar el camino en tus manos y rezar a la suerte. Tú ponías la furgoneta a tus hombres y avalabas una mínima parte de la operación. Podía haber salido bien, así que, no sé, decidí correr ese riesgo. Sé que eres un tío competente. ¡Era mi gente, hijo de puta! ¡Era mi pasta! ¡Era mi pasta!
Vale, entiendo. ¿Y entonces eso dónde me deja? Esto es muy sencillo. Te deja en paz conmigo. Ahora has perdido un poco, pero me has hecho un pequeño favor que en el futuro te será devuelto. ¿Algo más? ¿Quieres, no sé, un aperitivo para el camino? Angels in dresses dance on all our modern beams, telling lies and winning prizes, wrapping ribbons round the scene. California high rise. ¿Tienes la dirección del tío ese? Sí. Me la dio una exnovia suya a la que le poníamos cuernos. Vale. Mañana le hago una visita por la noche. Seguro que le convenzo para que te pague. Va, tampoco sea el único. Pide prestado a menudo y suele devolverlo dentro del plazo. ¿Te has planteado dejar los combates de boxeo? Te puedes meter con las peleas de perros. Seguro que dan dinero. Y además, si un perro pierde un ojo, no te vayas a denunciar a la policía. No acabo de verlo. Esos bichos son demasiado impredecibles. Los perros tienen mucha más ambición que las personas. Tú ponga un perrito de familia delante de un bull terrier y verás. Intentará desgarrarle el cuello, sin importarle ni tamaño ni quién sea el otro. Pura supervivencia. Mira, en eso lleva razón. En el mundo de los perros, ninguno está a salvo. Incluso un líder de la nada puede caer. Y uno de los otros encuentra la talla justa. ¿Seguimos hablando de perros? Venga, tenemos que irnos. Lucía, mi niña. Abuelito. ¿Cuánto tiempo, Lucía? Estás radiante. Pero siéntate, por favor. Bueno, abuelo, si ya sabes que esta genética os la debo y a ti y a mamá, lo sabes de sobra. Pero sin duda eres el orgullo de la familia. Elegante, inteligente y precioso. Hicimos un buen trabajo contigo. Pero cuéntame qué tal va todo. ¿Tienes novio ahora? Sí, abuelito, tengo novio. Estoy enamorada de un chico que se llama Mario. Espero que no sea un bala perdida como el anterior y sepa tratarte como tú te mereces. Este me trata genial, de verdad. Es buen chico y me quiere mucho. Me alegra oír eso, Lucía. El mundo está cambiando y la gente ya no es como antes. Ni los hombres, ni las mujeres. Es difícil encontrar a alguien especial con quien ser feliz. ¿Y qué me dices de tus amigas? ¿No has vuelto a venir por aquí con Angelita o Gloria? Aquellas chicas tan simpáticas del barrio. ¿No os lleváis bien? Ay, abuelo, pues claro que nos llevamos bien. Lo que pasa que, ya sabes, el trabajo, los novios, la vida en sí. Pero no te preocupes, que están todas bien, de verdad. Entiendo. Y ahora que lo mencionas, ¿no encuentras nada que tenga que ver con lo tuyo? Sería una pena haber estudiado odontología para acabar trabajando en otra cosa, en canto. Aún no he terminado, abuelo. Lo he aparcado un tiempo. Ahora voy trabajando en lo que me va saliendo. Es que la cosa está muy mal.
parece perfecto. Hay que buscarse la vida como sea, y más en los tiempos que corren. Trabajar duro es de personas honradas. Así es como se levanta un país, y no como esos vagos y maleantes que infectan España. Claro que sí. Pero ya basta de interrogarte, mi niño. Si te apetece y me das unos minutos para que coja mis cosas, damos un paseo y luego te invito a cenar donde quieras. Uno no recibe la visita de su nieta preferida todos los días. Abuelo, de verdad, me tengo que marchar, lo siento, me tengo que ir. Como quieras, tranquila. Entiendo que la compañía de este viejo no es a lo mejor a lo que puedas dedicar la tarde. Abuelo. Sabes que siempre serás el hombre más importante de mi vida, abuelo. Los recuerdos más felices de mi infancia van contigo y siempre te querré. Lo sé, mi niña. Yo a ti también. Volveré pronto, abuelo, y entonces iremos a comer, ¿vale? Estupendo, mi niña. Y no cambies nunca. Todos estamos orgullosos de ti. Gracias, abuelo. No cambiaré. I've got a rocket in my pocket, I've got a pocket on my shirt, and if I find that you are guilty, be sure you'll be from this shirt. Please forgive me, I will never, no, I promise you forever, ask for what you want, whatever, all I need just be together with you. Tell me how the hell can I be patient? Jumpsuit red, Google helmet, all in place. Double checking just in case. I'm elated, baby, freedom, one green light away, and I just can't wait. Every time you wanna feel freedom in your life. ¿Este fiestón? En tu honor, amigo. Ahora toca disfrutar. Every time you wanna feel freedom in your life, just go skydiving, baby, go skydiving, yeah. Spread my wings, time to fly. One step out, all it takes for me to touch the sky. So amazing, so liberating. 12,000 feet. Joder, Héctor. Si sabes que siempre te pago, hostias. Solo quiero un poco de diversión, leche. Claro que vas a pagarme, hijo de puta. Porque si no... Joder. Que aproveche. Lo has pasado el grande, ¿eh? Bueno, ¿tienes hambre?